Ya, ahora sí. Eh, a ver, primeramente para los que nos quedamos con el anterior ejercicio, tenía que desarrollar un poquito el último, el último ejemplo, que es esto de aquí. Eh, yo creo que por lo que no tengo el solucionario, la verdad, he hecho lo que más he podido aproximar a lo que me han enseñado a mí igual, es la explicación que les voy a dar. Primero, de, de la gráfica que nosotros tenemos presentes, si nos indica que es una gráfica a escala, lo que primero tendríamos que ocupar es encontrar a qué escala está dicha gráfica. Entonces, por ello, aquí está la fórmula de la escala, donde es nuestra medida real, que por ejemplo aquí es de 3,5 metros, desde desde este punto hasta este otro, obviamente en metros, y nuestra medida dibujo, que es lo que tendríamos que nosotros obtener con lo que es una reglita, ¿no? Y que también tiene que estar en metros, ¿ya? Ambas unidades tienen que ser las mismas para que la escala sea la que corresponde. Y con ella, eh, ya obteniendo la escala, lo único que nos quedaría es, mm, es directamente multiplicar cada distancia que nosotros tenemos por esa escala para obtener la medida real, para obtener también en datos reales. Como es un área de corte, tendría que ser en metros cuadrados. Entonces, se me desconectó. Ah, sí. Pero creo que la gráfica no era yendo por esos tiros, era más o menos, y yo creo que al ingeniero le ha faltado datos, pero asumamos que es una gráfica a escala. Entonces, si fuese una gráfica a escala, lo primero que tengo que hacer es obtener mi punto o mi origen de coordenadas. ¿Ya? En este caso, yo he adoptado como mi origen el centro de línea de lo que es el perfil transversal que tenemos aquí. Y ese va a ser mi origen o mi punto cero en X y cero en Y. Y la fórmula que nosotros estamos utilizando era la de Gauss-Jordan, si no me equivoco, ¿no? Que era un medio de lo que es la matriz de dos columnas de tanto las coordenadas en X o ya sea las distancias horizontales y Y las alturas o cotas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es adoptar o ordenar qué puntos son los que van a entrar a esta matriz. En este caso, aquí ya se los he pintado, son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos. Entonces, eso se da debido a, a la misma gráfica, ¿no? Porque se nota que hay puntos geométricos, los cuales suponiendo que es de interés para obtener la gráfica, bueno, el área correspondiente. Para lo cual, ya una vez sabiendo la escala, por decirlo aquí he supuesto una escala 1:100, es decir, que si hay 7 centímetros van a corresponder a los 7 metros. Entonces, si con mi reglita yo, a partir desde este punto, jalo aquí y obtengo una medida de 7, y también algo que quiero que tengan en cuenta, que a partir del centro de línea, hacia el lado izquierdo, corresponden, en este caso, distancias negativas, y al lado derecho, lo que son las distancias positivas. El por ello que están viendo estas coordenadas en X con signos negativos y positivos, y lo propio con lo que serían las alturas. Hacia arriba, nosotros estaríamos determinando
un sentido positivo y lo que quede por debajo del origen es el sentido negativo en cuanto a y. Esto es y, perdón. Esto es y. Y esto sería nuestro eje X. Entonces, para el primer punto, con mi reglita, los centímetros que yo meta, tengo que convertirlo a metros. Ya, esto, a ver, para que me entiendan esto. Sí, ¿dónde está? La calculadorita. Entonces, para yo obtener la medida real, lo que tengo que hacer es multiplicar la escala que yo he encontrado de hacer el primer análisis de aquí, multiplicarlo por la medida de dibujo que estoy obteniendo bajo mi propia medición. Entonces, A por B, me voy a dar esa ecuación para poder reemplazar para cualquier caso donde al tratarse de un perfil transversal, solo ocupamos una única escala, esa escala única. La otra, el otro gráfico que es de perfil longitudinal, ese sí obedece a dos escalas. Entonces, como esa escala única, la que obtengamos nos va a servir tanto para las distancias horizontales como para las alturas que corresponden. Entonces, si nosotros hemos asumido una escala, o hemos obtenido en este caso una escala de 1 a 100, va a ser mi variable b, y bueno, sí, mejor mi variable b, para que directamente cambie solo y en la otra tendría que poner la medida real. Ya en este caso es de 0,7 metros, o directamente trabajar en centímetros, ¿no? Aquí tendría que ser eh, 7 centímetros, ya el otro en mi otro inciso, digo, en mi otra variable tendría que ser 1, del cual podría obtener otro, el mismo valor, ¿no? Eso ya es a cómo ustedes manejan. Yo la verdad he aprendido a manejar en todo en metros, ¿ya? Por eso esos 7 centímetros son 0,07 metros y mi escala que era de 1 de 100 metros. Y listo. Y de esa manera puedo obtener mis medidas reales tanto para distancias y alturas. Entendiendo eso, para este punto de aquí, yo he obtenido a este lado, como es negativo, me ha asumido, obviamente esto no es real, esos son datos arbitrariamente de, de, mi, de mis ejes referenciales que estoy poniendo aquí para que me entiendan. Aquí va a ser menos 7 y la altura también más o menos de 2,8. Para el siguiente punto, el de aquí, menos 5 a una altura de, supongamos que de 2,7. Esta de aquí, que correspondería más o menos 3,5, 3,8. Bueno, sí, 3,5 más que todo. Negativo, porque seguimos a este lado. Y 2,5 de altura. Así para la mayor cantidad de puntos que me interese medir. Porque tranquilamente yo podría hacer desde aquí hasta aquí. Arrastrar uno, pero lo que sucedería es que no me ha salido bien. Muy. Esto peor todavía. Bueno. Mm, estoy garabateando mucho. Más lento. Así. Si yo tomara desde este punto, por decirlo así, y directamente me paso al de aquí, toda esta área de aquí no estaría, bueno, estaría asumiendo que también estaría lleno. Estaría considerando esta área que obviamente para el caso no corresponde. Entonces, el por ello es que se toma la mayor cantidad de puntos geométricos de interés. ¿Ya? Entendiendo eso, es por eso que he tomado todos los puntos de aquí que más o menos se pueden observar. Y de esa manera se llena toda nuestra matriz y llegando al último punto que es el de aquí, ¿ya? Al hacer un recorrido de forma ordenada también, si yo estoy empezando de aquí, tengo que barrer en ese sentido de tal manera que acabe en el mismo punto, cerrando toda esta
por decirlo así, toda esta poligonal. Entonces, mi último punto que correspondía al de aquí, a este de aquí, que es más o menos en el eje X menos 4,4 he puesto aquí, y en Y también en negativo, porque habíamos quedado de que a partir de acá abajo serían negativos en el eje Y, por ello de más o menos de unos 0,8 metros hacia abajo. Y para cesar esta matriz, lo que tengo que hacer es volver a copiar la primera fila de mi matriz, en este caso de menos 7 y 2,8. Menos 7 y 2,8. Y lo que me quedaría hacer aquí es hacer el suma producto. Aquí como se los he puesto en lo que es flechitas, esta coordenada X, por decirlo así, X1, tiene que multiplicar a la coordenada Y2 que está aquí. Esto es menos 7 por 2,7 y así sucesivamente. Este menos 5 con el 2,5, menos 3,5, aquí me ha faltado, con el 1,9, el menos 2 con el 2 y así sucesivamente, armando en este sentido los, por decirlo así, un valor A de toda esa multiplicación que lleguen hasta aquí, hasta el último que sería 4,4 menos 4,4 por 2,8. Obviamente cada uno de ellos sumando me va a dar un valor A, un valor numérico, al cual le tengo que restar el valor negativo, o bueno, la sumatoria que voy a obtener del producto contrario. Ahora va a ser, por decirlo así, esta es mi coordenada Y1, va a multiplicar a mi coordenada X2. Por eso esta flechita. Y de esa manera para cada producto correspondiente. El 2,7 con el menos 3,5, este 2,5 con el menos 2, este 1,9 con el 0, este 2,0 con el 3 y así sucesivamente hasta encontrar un valor indiferente del signo, llamémoslo B. Entonces, esto va a quedar así. ¿Ya? Va a ser área igual a 1/2 de mi residuo que va a quedar aquí, ¿no? Aquí tenemos que hacer obviamente esta operación. Al valor A que habríamos obtenido le tengo que restar el valor B y luego multiplicar por 1/2 y de esa manera obtengo el área. Que aquí yo ya se los he encontrado de este producto de 25,945 metros cuadrados. ¿Cómo podríamos verificar que he sacado más o menos un área que corresponda a la figura y que no me esté equivocando? Aquí se los he puesto la fórmula del trapecio, ya porque si tomásemos este punto, este punto, este punto más bajo y este de aquí, lo que formaría es más o menos un trapecio. Entonces, una manera de verificar si por ahí les ha salido un valor grande y piensan que tal vez he hecho mal, vamos a poder hacer una aproximación con el área del trapecio, ¿ya? Que, en, que como tenemos aquí va a ser base menor más base mayor. Base menor tendría que ser esta de aquí, que más o menos supongamos que son 8 metros, ¿ya? Esto viendo a ojo nomás. Más la base más grande, que aquí es desde 7 hasta 6, va a ser unos 13 metros, pongamos. Y la altura, por la altura que corresponde también, esto creo que era alrededor de 3,5 pongamos. 3,5. Y eso mucho. Sí, 3,5. 3,5. Todo esto dividido entre 2. Y puedo obtener un valor más o menos, bueno, esto ya tal vez un poquito más grande, ¿no? Aquí con 10 metros cuadrados hay una diferencia bastante grande. Pero esto se debe debido a las irregularidades que hay. Obviamente, lo que nosotros hemos tomado es
o tomando en cuenta toda esta área que hay aquí, que se supone que estamos aumentando eso más, luego esta de aquí, y tal vez para obtener algo más real, podría ser desde aquí hasta aquí, esto tomando esta coordenada que sea 6 más o menos a su lectura que sea, pongámosle 6. Entonces esto va a ser 12. Esto 12. Esta parte de aquí, tal vez uno de 4, 3, casi lo mismo. Pongamos que 7. Y la altura también creo que era unos 3 metros nomás. Si no me equivoco, ¿eh? Me estoy equivocando aquí. César el paréntesis. Igual creo que me va a salir. Bueno, aquí ya me ha salido algo más parecido. Con unos 3 metros de. Bueno, sí, con unos 3 metros cuadrados por demás, pero entienden que el punto es que, por decirlo, les ha salido un valor grande de 35, 40 metros cuadrados en su resolución de la matriz y tienen el miedo de que tal vez estén equivocándose, tal vez pueden hacer una aproximación como he hecho yo aquí, viendo más o menos una proporción ya. Y con eso tendría que acabar. Yo creo que este ejercicio es más para demostrar al ingeniero que uno sé manejar escalas, segundo sé cómo hallar el área de un trapecio irregular y, y ya. Como son 3 ejercicios, también es un ejercicio bastante corto. Solo que el problema es resolver esta matriz, la verdad. Lo que yo les recomiendo es que tal vez si saben utilizar el Excel, aquí en los modos, el modo tabla creo que es el 8, llenar todo, las dos primeras columnas, por decirlo así, esto menos 7, 2,8 y así sucesivamente llenar. Y aquí armarme como si estuviera haciendo en Excel, ¿no? A1 por B2, A2 por B3 en esta columna. Luego en la otra columna lo contrario, ¿no? Tendría que ser B1 por A2 y al final de la columna hacer la sumatoria de toda esta columna. Eso ya yo creo que para los que saben utilizar el Excel. Porque hacer esto a mano, multiplicar uno por uno, como son hartos puntos, van a tardar. Entonces, si pueden manejar esta aplicación de su calculadora, mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tal vez no haya quedado claro? Bueno, si ha quedado claro, concentrémonos en ejercicios del primer parcial, porque no creo que nos meta 3 finales. Va a respetar y nos va, a pro- va a proponer problemas correspondientes a lo que es en este caso a planimetría. Por lo cual aquí se los presento un examen típico, está entrado en el primer parcial del semestre, y que indica lo siguiente. Una curva de casetera, hay que tomar en cuenta este dato, casetera, convencional con una velocidad de proyecto, otro dato importante, tiene un radio de 325 metros, el rumbo de la tangente de entrada, aquí se les da, y el de la tangente de salida. Luego también se nos brinda las coordenadas del punto de inflexión, norte, este, también la progresiva correspondiente a ese punto de inflexión, el ancho de calzada, en este caso de 7,9 metros, y el peralte máximo correspondiente a este alineamiento. ¿Qué es lo que nos pide? Inciso A, calcular la velocidad específica.
Inciso B, la longitud mínima de la clotoide. Inciso C, la longitud máxima de la clotoide. El inciso D me dice que se plantee la clotoide del inciso C. Es decir, cuando nos pide este de planteo, solo nos pide para la entrada. ¿Ya? De plantear la entrada a la curva. El inciso E, dibujar la clotoide a escala. Aquí sí, en lo posible, tratar de dibujar toda la curva. El inciso F, calcula las coordenadas y progresivas de los cuatro elementos principales de la curva. Quiere decir, tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. Esos 4 puntos. Entonces, en el enunciado tal vez no se nos acondicionaba, pero los incisos ya nos conduce a que calculemos, o bueno, diseñemos con las fórmulas que corresponden a espiral de transición. De no ser el caso de que no se nos condicionase, podríamos diseñar para una simple. Pero como nos dice clotoide, corresponde a nuestra curva de transición o de espiral de transición. Entonces, para el inciso A, que nos pide la velocidad específica, lo que hay que tener, a ver, si los voy a dar sus de arriba, esto para que no nos confundamos. ¿Ya? Al tratarse de una velocidad específica, lo que nosotros tendremos que tener en cuenta que esto corresponde a un radio, al radio asumido. Si por algún caso no se nos brindase radio, pero existe velocidad de proyecto, lo que tendríamos que hacer es primero calcular lo que es el radio mínimo, y luego, obviamente esto es en un caso de diseño, cuando si nos pidiese diseñar, en caso de diseño, si tenemos el dato del proyecto, de la velocidad del proyecto, calculamos el radio mínimo que esté en función de la velocidad del proyecto, aquí está, y también se nos está brindando el peralte máximo y lo que es el coeficiente de fricción, aquí está en función del peralte o en caso de la velocidad del proyecto, para saber cuál de los dos utilizar. Y de esa manera obtener un radio mínimo. Y a ese radio mínimo, si yo asumo otro diferente al mínimo, como es en este caso, está asumiendo 325, lo que se hace es que me fuerza a calcular, a ver, si existe radio asumido, tengo que calcular la velocidad. Porque esta velocidad de proyecto solo funciona para el radio mínimo. Si yo me asumo un radio mayor, tengo que recalcular para obtener la velocidad específica. Entonces, siguiendo esa lógica, yo aquí estoy anotando el radio. ¿Dónde voy a reemplazar este dato que me proporciona? Tengo que reemplazar en la misma fórmula de radio mínimo. Porque está en función de una velocidad. Porque después todo lo demás está en función de otras variables. Pero la fórmula de radio mínimo está en función de radio, del peralte que conozco, de la velocidad que es mi incógnita y el coeficiente de fricción que también está en función de la velocidad. El por ello, que aquí se los he anotado, el radio mínimo, que en este caso va a ser el radio asumido de 325 metros que me brinda el dato, va a ser igual a la velocidad específica al cuadrado, que en este caso es nuestra velocidad de proyecto. Esta va a ser nuestra incógnita. Todo esto dividido entre 127 por el peralte máximo, que en este caso me brinda, que es de 7%, lo convierto a un dato decimal, más el coeficiente de fricción. Aquí es donde está el chiste. Recordemos que nos ha dicho que ya es una carretera totalmente constituida. No es un diseño.
Ya no se nos pide diseñar. Si fuese diseño, ahí cambia la cosa. Pero al ya tratarse de una casetera constituida, en mi formulario tengo que fijarme aquí en la tabla de lo que es coeficientes de fricción. Hay para dos categorías. Una categoría que es de caminos y otra de caseteras. En el cual lo que yo tengo que tener en cuenta al decirme que ya es una casetera constituida, que tengo que utilizar este coeficiente de fricción de 0,193 menos la velocidad sobre 1134, independientemente de cuál sea el peralte. Porque recordemos que existe, pongámoslo así, jerarquías para lo que es F. Primero a F le condiciona la categoría, luego le condiciona, bueno, esto tendría que ser mayor, ¿no? Luego a la categoría le sigue lo que es el peralte y al peralte por último de 100 la velocidad de proyecto. Entonces, para que, por decirlo así, si en mi enunciado me brinda la categoría a la cual corresponde el camino, bueno, el proyecto, pues se trata de un diseño que tendría que ser de camino o de una carretera ya constituida. Solo existen estas dos categorías. Si no me da eso, tengo que concentrarme en mi siguiente rango para poder definir mi factor, bueno, mi coeficiente de fricción, que es mi peralte. Si no, eh, si no me brindase lo que es el peralte, ahí recién entra en cuestión la velocidad del proyecto. Y ha habido preguntas de que, por ejemplo, en tales casos, ¿qué tal si me da una velocidad de proyecto de justo 80? Ya el INGE ha indicado que no puede hacernos esa maldad. Ya, si por algún caso eh, realmente nos pone una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora, no se nos indica lo que es el peralte ni la categoría, sí o sí tengo la obligación de hablar con el ingeniero, preguntarle a cuál de las dos categorías corresponde. Porque 80 kilómetros por hora para una velocidad de proyecto está en ambas categorías. No tengan miedo de preguntarle al ingeniero porque en estos casos sí es válido una pregunta. No pregunten a los auxiliares porque no eh, les va a descontar puntos o por último tal vez si se pone arisco les puede anular su examen. ¿Ya? Siempre con el ingeniero todas sus dudas. Ahora, volviendo al examen, entendiendo que se trata de una casetería constituida, tengo que utilizar esta fórmula de aquí. Y como pueden ver es la que estoy utilizando. 0,193 menos la velocidad específica, que es la que quiero encontrar, sobre 1134. Ahora, ¿cómo he obtenido este valor? No es al primer resultado. A ver, pongámoslo así, va a ser los 325 metros. Esto tiene que ser igual a lo que es x al cuadrado. Todo esto sobre 127 por 0,07 de mi peralte máximo más el coeficiente de fricción que es de 0,193 menos x sobre 1134. Cierro y cierro. Shift Solver. Entonces, el primer valor que obtengo es negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar un valor real, un valor positivo. Y tengo que iterar
cambiando el valor de x. Por decirlo así, un valor más grande de distinto a cero y positivo, como ser 10, y ahí recién ya obtengo el valor de 87,566. Bueno, 68, perdón. Y si sigo iterando, obviamente voy a obtener el mismo valor. Pero ese es el punto. No se asusten si ven el primer, como nos ha votado ahorita, de un valor negativo. Tienen que volver a hacer el cálculo de solver, pero para un valor distinto a 0. En este caso yo me he asumido 10. Si no funciona con 10, con 20 y tal vez con otros valores, hasta obtener un valor ya real. Del cual, justamente para este ejercicio, hemos obtenido 87,568 kilómetros hora. Y listo. Ese es mi primer inciso. El inciso B. Aquí sí hay trampa. Me indica que encuentre la longitud mínima de clotoide. En su formulario existen distintos criterios que, que me sirven para encontrar lo que es la longitud de la espiral mínima. Pero en clases él indica que la longitud mínima absoluta para cualquier eh, proyecto o para cualquier diseño que, que necesite una curva de espiral de transición va a ser igual a 30 metros. Esa es la trampa. No de los distintos criterios como ven aquí, ya sea general, comodidad dinámica, apariencia general y el criterio del drenaje, que aquí tienen valores, por ejemplo, de 110, 68, 48 y 55. Yo tendería a pensar que la mínima es de 48,611, pero estaríamos incluyendo en un error. El mínimo absoluto para cualquier proyecto siempre va a ser de 30 metros. Y listo. Contestando de esta manera, ya estaría respondido el inciso B. Ahora, el inciso C me pide que encuentre el máximo para esa longitud de espiral. Ahí recién voy a evaluar los distintos criterios. General, comodidad dinámica o de seguridad, criterio de apariencia general, criterio de máxima pendiente relativa de borde para desarrollo de peralte o criterio de drenaje para encontrar lo que es la longitud de la espiral. De estas cuatro, las que más se consideran son estas tres. La de comodidad dinámica, apariencia general y de el drenaje. El criterio general lo que indica el ingeniero es que esa fórmula ya no está en las normas del ABC, por lo cual ya se desecha. Pero para constancia siempre está en lo que es nuestro formulario. Tal vez en algún momento nos pida que justamente calculemos para esta longitud mínima. Pero por si acaso, como están aquí, están los cuatro criterios. El criterio general, que es mi velocidad. En este caso, al ya tener una velocidad específica conocida, donde haya la variable velocidad de proyecto, ahora voy a terminar ocupando la velocidad específica. Porque estoy trabajando para una carretera constituida que está funcionando bajo esta velocidad. No está funcionando bajo la velocidad específica de 80 kilómetros por hora. Estarían incurriendo en un error si estarían utilizando tal velocidad. Para eso me ha hecho calcular en el inciso A la velocidad específica. Por ello que en aquí donde era la velocidad específica o velocidad de proyecto al cubo sobre 3,6 al cubo
por lo que es J. J ahora tengo que venirme a esta tabla de aquí, que son los criterios para la longitud de espiral, que J es la tasa normal de distribución de aceleración transversal, que está en función de, en este caso, velocidad de proyecto, en caso de que mantengamos nuestra velocidad mínima, o bueno, el radio mínimo, o las velocidades específicas. En este caso, mi velocidad específica es mayor a 80, que corresponde a 87,5 kilómetros por hora, por lo cual yo tengo que utilizar J igual a 0,4. Por ello de aquí, 0,4 por mi radio, ¿no ven? Por R, que es el radio asumido de 325. Al resolver los cálculos, obtenemos una longitud de espiral de 110,452 metros. Pero, como les digo, este criterio ya desechado porque ya no está en normas del ABC, por lo cual van a ver que no se toma en cuenta para el cálculo de la longitud máxima. El siguiente criterio es el criterio de comodidad dinámica o de seguridad, que va a ser 2,72 por la velocidad de proyecto, que en este caso es la velocidad específica de 87,5, sobre J, que he encontrado que es igual a 0,4, por la velocidad específica al cuadrado sobre 127 por el radio de 325 menos mi peralte, que es de 0,07. Del cálculo obtengo 68,719 metros. Listo, el siguiente criterio, el de apariencia general. Mi velocidad específica sobre 1,8 me brinda 48,611 metros. Y el que también tiene un cierto nivel de dificultad es el criterio de drenaje. Criterio de drenaje tenemos N, que ahorita donde está, corresponde a, si no me equivoco, es la... déjenme un cacho, se los voy a leer. ¿Qué nombre tiene ese 55? Un momento. Aquí está. N es el número de carriles entre el eje de rotación y el borde más comprometido. Si yo tengo un ancho de calzada, este es mi ancho de calzada de 7, en este caso creo que es de 7,9 metros. 7,9 metros, que obviamente va a tener dos carriles, indistintamente del sentido. Este en este sentido y este en otro sentido. Entonces, si n era el número de carriles entre el eje de rotación, es decir, este eje de aquí, y el borde más comprometido, que en este caso justamente es este, el número de carriles n sería 1. Es por ello que asumo aquí n igual a 1. Si por algún caso eh, cambias la categoría de la vía, aquí tienen número, bueno, aquí hay distintas categorías en el cual me avisa el número de calzadas que ocupa. Obviamente todos los que tienen 1 solo son en dos sentidos, ¿ves? 2 bidireccional, pero hay casos en las que, por ejemplo, hay las colectoras donde son cuatro, cuatro bidireccionales que tienen dos calzadas. En ese caso, al tratarse de, por ejemplo, de esa categoría, vamos a obtener justamente desde el eje, que sería nuestro eje de dotación, ahí sí se cumplirían dos carriles, ya un carril aquí y otro carril aquí,
desde el eje de rotación con el borde más comprometido, que suponiendo que va a ser este. Ahí recién n va a ser igual a 2. Pero para la mayoría de los casos, n siempre va a ser 1. Bueno, sí, a lo que es resuelto, casi la mayoría de ejercicios, n es igual a 1. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde nos hemos quedado? Ahora, el siguiente, la siguiente variable, que es A, es el ancho del carril. Si me da lo que es la calzada, el carril va a ser la mitad de este ancho. Por ello que 7,9 medios va a ser el valor de A. Por E, que es mi peralte máximo para esta curva. Ahora, el valor I, que está en mi última página de mi formulario, si por algún caso no me brindas el valor de I, tengo aquí justamente lo que es los valores para poder encontrar en función de la velocidad del proyecto. En este caso, la velocidad, o bueno, la pendiente I que corresponde a la pendiente relativa de borde para una velocidad de proyecto de, en este caso, si no me equivoco, es de 80, sí, 80 kilómetros por hora, corresponde a 0,5, ¿ya? Pero para estar seguros, ¿ya? Como ya se trata de una carretera constituida, esto yo igual quedo todavía en duda, como todo está yendo en función de velocidad específica, esto también tendría que ir en función de esa velocidad. Entonces, si mi velocidad específica es de 87,5, busco en mi tabla y justamente entre ese hay una columna justamente para esa velocidad. Entre 80 y 90, la pendiente relativa de borde va a ser igual a 0,5. Por decirlo así, justamente se da el mismo caso, pero hemos encontrado una velocidad específica de 97 o 95, lo que tengo que hacer es interpolar entre este valor, entre esta columna de 80 y 90, con la columna de 100 a 120, para obtener el valor justo para esa velocidad. Si no encuentran una columna adecuada al valor que están buscando, sí o sí tienen que interpolar. Pero para este caso no es necesario, porque justamente hay una columna donde se encuentra justamente la velocidad que estoy trabajando, que corresponde a 0,5%, no como los valores de J, que eran un coeficiente adimensional, bueno, un valor numérico y no porcentual como en este caso que es del valor de I, por lo cual para para este problema I es igual a 0,5%, 0,5% y trabajando en un valor decimal va a ser 0,05. Y de esta solución obtengo justamente el valor de 55,3 metros. Ahora, ¿cómo voy a determinar mi longitud de espiral máxima? De estos tres valores, el máximo que yo voy a obtener, el máximo aproximado, llamémoslo así, va a ser justamente toca en el de seguridad. El menor es de 48, luego el que le sigue 55,3 y justamente el más grande es de 68,719 metros. Obviamente, en construcción no utilizamos este valor. Por ello que hacemos el redondeo a la longitud próxima más cercana, múltiplo de 5. En este caso, 70 metros directamente. Y lo que quedaría justamente
Esto ya es extra, ya hasta aquí, hasta el redondeo a 70 metros, es la solución del inciso C. Pero aquí para obtener un rango para poder diseñar, o bueno, el rango en el cual puede encontrarse para este diseño es de mi mínimo que era de 30 y mi máximo que es justamente de 70 metros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Porque esta parte es la más, creo que es la más importante. Mm, si están de acuerdo, vámonos al siguiente inciso, que es el de replanteo. Justamente me pide que replantee para esta longitud máxima. Entonces, el replanteo ahora es distinto. El replanteo en este caso corresponde a estas fórmulas que hay aquí. Oh, sí, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué hemos usado el peralte de 7%? No sé si nos da de dato o por qué hemos usado el 7%. Sí, aquí en el enunciado te dice Peralte igual al 7%. ¿Ya? Ay, es que como ese rato hemos usado la otra fórmula y vi peralte de 8%, supuse que deberíamos usar ese peralte. Sí. Entonces, Eso no, nos dice pues, el ingeniero. Como existe ese dato adicional, ¿no ve? Porque lo primero que vos tendrías, a ver, lo que yo les comentaré el error que he cometido. Yo al leer este enunciado, me ha valido que me diga aquí carretera. A mí lo que me han enseñado es justamente esta jerarquía. Me decían que el peralte tiene más peso que mi velocidad de proyecto. Entonces yo me he ido a mi formulario y he dicho, pucha, si me está dando velocidad, bueno, peralte igual a 7%, voy a utilizar esta fórmula. He utilizado esa fórmula y como pueden ver, este dato se utilizamos o arrastramos para todos nuestros cálculos que van a venir. Entonces ya hemos incluido en el primer error grave, por lo cual directamente tenemos cero. A mí me ha puesto cero tal cual, sin derecho a reclamo, porque no tengo, primero no tengo comprensión lectora. Y justamente, a ver, ¿dónde está mi cuaderno? Esta vez que se resolvió, creo que nos dijo. ¿Dónde está? ¿Es esto? ¿No es esto? ¿No es esto? Aquí está. Aquí me dice, el peralte no manda. O sea, independiente que mi peralte sea el 7%, si me dice que es una carretera, justamente tengo que utilizar esta fórmula. Independiente que mi peralte sea 7%, no, no pasa nada. Yo tengo que utilizar esta fórmula de aquí. ¿Ya? Obviamente para mis cálculos, sí o sí tengo que utilizar esa fórmula. No por esa misma lógica voy a cambiar ahora mi peralte a 8%. No, 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 no. Justamente ya me está dando el peralte. No tengo que corregir ese dato. ¿Ya? Estamos bien, ¿no? sí, 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 gracias. Listo. Recomendación, esta fórmula de aquí es la que tienen que acordarse, porque no hay en nuestro formulario. ¿Dónde está? En esta página de aquí. En los elementos para nuestra espiral de transición no hay esa fórmula. Ángulo de espiral solo tenemos esta fórmula, pero para el replanteo justamente necesitamos otra, que es esta de aquí. No van a, no van a poder encontrar, entonces hay que recordarlos. Esta segunda fórmula de aquí que nos va a servir para encontrar el valor de tita, que esta es nuestra tabla tipo, una columna de descripción para indicar el inicio de bueno, en este caso, el elemento que estamos planteando, justamente esto va a ser para lo que es nuestra entrada a la espiral, ¿no ven? Nuestra entrada.
nuestra entrada. Luego tenemos una columna de progresivas, luego las longitudes de la espiral, luego justamente este ángulo de la espiral que va a estar en función de estas longitudes de aquí, luego las coordenadas en las cuales va a encontrarse ese punto, tanto en X, tanto en y por último el ángulo de lo que es de deflexión hacia ese punto. Esta fórmula de aquí, está aquí, es justamente este ángulo de deflexión, que es la misma. La fórmula para la coordenada x, y y también está en su formulario, solo que, como pueden ver, hay dos, por decirlo, hay dos fórmulas para calcular esta coordenada xc. Esta segunda parte o la fórmula o esta segunda fórmula se utiliza para calcular eh, en los elementos de la espiral. Y esta primera parte, bueno, esta otra forma de cálculo, sirve para el de planteo. De la misma manera, la coordenada YS, bueno, la coordenada Y, la segunda fórmula corresponde para hallar la coordenada para los elementos y la primera a las coordenadas para mis de planteo. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que necesito para mis de planteo? Necesito distintos elementos. Necesito en principio lo que es el, ¿cómo se llama? El ángulo de la espiral. Luego también necesito para verificar justamente ángulo de deflexión. Y también necesito de dato la longitud de la espiral. En este caso, longitud de la espiral corresponde a 70 metros, nos habíamos asumido. Bueno, es lo que nos pedía el inciso D en este caso. Y también conocer la progresiva de mi punto T y que llega obviamente hasta mi progresiva S. Como ven, necesitamos hartos cálculos. Entonces, para ir en orden, tal vez lo que necesitáramos hacer antes que nuestros de planteo son los cálculos que corresponden a los elementos de la espiral. Porque de todas maneras vamos a necesitar para nuestro inciso E, que nos dice que dibujemos la clotoide a escala. Y para dibujar la clotoide necesito saber cuánto es mi distancia TE, que está en función del radio, conozco. P tengo que calcular. K necesito calcular. Ángulo de la espiral necesito calcular. Longitud de la curva circular también necesito calcular. El por qué, eh, por nuestro inciso F, perdón, que nos pide las coordenadas y progresivas de estos cuatro elementos. Y como pueden ver, para la progresiva, en este caso correspondiente a la C, necesito la longitud de curva. Entonces, entendiendo eso, también tienen que calcular. Luego, a este lado, la externa, no necesito calcular, no es necesario, porque no me sirve tanto para lo que es el dibujo, no es necesario. Para las progresivas no es necesario. Para las coordenadas tampoco es necesario, por lo cual queda descartado este cálculo. La cuerda larga de la espiral tampoco es un simple cálculo de elemento, no se utiliza en ninguno de los aspectos necesarios que es justamente gráfico y de planteo
o, o coordenadas y progresivas. Entonces, estas dos fórmulas quedan descartadas, pero sí o sí tienen que calcular mi ángulo de deflexión, que está en función de la coordenada YC y XC, que también tienen que calcular. Entonces, como pueden ver, son hartas cosas que justamente tengo que calcular antes de irme tal vez a los cálculos de después. Entonces, vamos a dejar un dato, lo que es nuestros de planteo, y calculemos los elementos de mi espiral. Elementos de la espiral. De la espiral. Primero, necesito calcular justamente T, que es el radio más P, todo esto por la tangente, sí, por la tangente de mi deflexión sobre 2 más K. De aquí conozco R, R es igual a 325 metros. P necesito calcular, entonces P de mi formulario corresponde a la longitud de la espiral que estoy asumiendo al cuadrado, todo esto sobre 24 por R. Entonces, esto va a ser igual a... son 70 metros que me estoy asumiendo en mi longitud de la espiral, todo esto sobre 24 por mi radio que es de 325. ¿Dónde está? Aquí está. De donde voy a obtener el siguiente valor. Tantos, sale 0,628 metros. ¿Ya? Y en su formulario me dice que para que sea válido, esto tiene que ser mayor a 0,25, con lo cual verifica que está bien el cálculo. ¿Ya? Es mayor a 0,25. Este está en su formulario. Luego que necesito la deflexión. La deflexión, si me dice, a ver, ¿cuánto eran nuestros? A ver, creo que tengo este examen. Déjenme buscar un cachito. Después de este examen, ya dónde lo he puesto para no estar subiendo y bajando. Mañana. De una vez. Aquí me dice que vale, la entrada es de 7530 S. A ver. Zumbo de entrada. Bien. Es de 75 grados. 75 grados, 30 minutos si no me equivoco. El zumbo de mi salida. Es de, a ver, corresponde a 39,40 grados. ¿Esto en qué? 40 minutos. Perdón, 40 minutos. Igual ese. Esto directamente lo tengo que convertir a Azimuth porque de todas maneras me va a servir para mis cálculos de coordenadas. Si recordamos, para cálculo de Azimuth va a ser igual a 100, justamente para este segundo que es, para este, pongámoslo así, denominación o nomenclatura que corresponde al segundo cuadrante, les decía que en su formulario de topo, esto es 180 grados menos justamente el zumbo dato. Esto me va a dar, ¿dónde está mi cálculo? Lo he sacado.
Son 180 grados menos 75 grados por 30 minutos. Sale 104 grados, 30 minutos. Este es mi azimut. Azimut en este caso, azimut de entrada. Lo mismo corresponde a la misma nomenclatura, quiere decir que está en mi segundo cuadrante, esto menos mi zumbo dato. Entonces 180 grados menos 39 minutos 40, digo 39 grados 40 minutos. De lo que yo obtengo 140 grados 20 minutos. Esto ya me sirve directamente para en una hojita aparte ya me puedo hacer mi gráfica. Si esto es mi norte, me dice que está 104, más o menos tiene que estar esto hacia aquí, ¿no? Más o menos. Por decirlo, esto va a ser mi punto A. Y este que va a ser mi punto de inflexión. Me dice que hay una tangente de salida, bueno, un azimut de salida de 140. Entonces 180 es un poquito más abajo. Más o menos hizo casi lo mismo. Pues, ¿no? Probablemente supongamos que es eso, ¿ya? Este es mi punto de inflexión. Estos son 104 grados, 30 minutos. Este azimut. Este otro azimut es de 140 grados, 20 minutos. Y lo que necesito es justamente esta deflexión de aquí. Deflexión 1, que va a ser, si me doy cuenta, miren, estos 104 grados se repiten justamente aquí, ¿no? Los 104 grados están aquí, hasta, hasta esta línea punteada, que se supone que está siguiendo esta misma dirección. Se repite esos 104 grados. Y como yo conozco que desde el mismo punto hasta esta abertura de aquí son 140, mi lógica me dice que esos 140 les resto los 104 para encontrar justamente este ángulo sobrante que es mi deflexión. Entonces esto va a ser 140 grados, 20 minutos, menos 104, 30 minutos. De lo que obtengo yo una deflexión de 35 grados, 50 minutos. Listo, ya conozco la deflexión. 35 grados, 50 minutos. Ahora necesito justamente el valor de K. K. Vamos a cambiar de otro programa. Pues. K va a ser igual a del formulario. Esto dice que va a ser a la longitud de la espiral, medios menos la longitud de la espiral. Longitud de la espiral al cubo. Todo esto sobre 240 por el radio al cuadrado. Esto va a ser 70 metros de mi longitud de espiral, medios menos 70 al cubo sobre 240 por el radio que es de 325 al cuadrado. K va a ser igual a 70 medios menos al cubo 240 por 325 al cuadrado, del cual yo obtengo justamente 34,986. En este caso es metros igual. Listo, ahora sí puedo armar lo que es T, mi radio que era de 325, más P que es de 0,628, 628. Todo esto por la tangente
de mi deflexión, que es de 35 grados 50 minutos medios, más K, que corresponde a 34,986. TE va a ser igual a 325, 628, todo esto por la tangente de 35, 50 minutos medios, más 34,986. Tenemos una tangente de espiral igual a 140,266 metros. Listo. ¿Qué más necesito? Habíamos quedado que nos falta conocer el ángulo de la espiral, que corresponde, fíjese, va a ser igual a 90 por la longitud de la espiral. Todo esto sobre pi por el radio. 90 por 70 de mi longitud de espiral. Todo esto sobre pi sobre 325 metros de mi radio. 90 por 70. 6, esto va a ser 6 grados, 10 minutos, 13,13 segundos. Esto me va a servir para ese planteo justamente. Luego, ¿qué más habíamos quedado? Necesitamos saber la longitud de la curva circular. La longitud de la curva circular va a ser igual al radio por corchete de mi deflexión menos 2 por justamente este ángulo de la espiral. Todo esto por pi sobre 180. Esto va a ser igual a 325 de mi radio por mi deflexión, que es de 35 grados 50 minutos, si no me equivoco, menos 2 por justamente este ángulo de aquí, que es de 6 grados 10 minutos 13,13 segundos. Todo esto por pi sobre 180. Cerramos corchete. Entonces, la longitud de la curva circular va a ser igual a sale longitud de la curva circular igual a 133,258. ¿Está bien? Creo que sí, ¿no? Sí, está bien. Ya. Listo, esto nos va a servir para nuestras progresivas, por lo cual es necesario el cálculo. Luego habíamos quedado que la externa no nos sirve, la cuerda larga no nos sirve. Lo que nos faltaría es nuestro ángulo de deflexión, tita. Tita va a ser igual a tangente a la menos 1 sobre, bueno, por nuestra coordenada YC sobre XC. Entonces necesitamos saber estas dos. Entonces el cálculo de coordenadas XC corresponde a la longitud de la espiral menos la longitud de la espiral al cubo, todo esto sobre 40 por el radio, que es al cuadrado. Esto va a ser 70 menos 70 al cubo sobre 40 por 325 al cuadrado.
40 por 325 al cuadrado. Esto va a ser igual a 69,919 en X. Esperen a ver. Sí. Ahora me falta YC. YC es igual a la longitud de la espiral al cuadrado, todo esto sobre 6 por el radio menor la longitud de la espiral a la cuarta, todo esto sobre 336 por el radio al cubo, 70 al cuadrado, 6 por 325 que es mi radio, menos 70 de mi longitud de espiral a la cuarta, sobre 336 por el radio al cubo, que es 325. De lo que voy a obtener, mi coordenada y ese igual a 2,511 metros. Listo. Ya tengo esas coordenadas, pero calcular tita. Tita va a ser igual a la tangente a la inversa de y que es de 2,511 sobre coordenada xc de 69,919, de lo que yo obtengo 69,919 me sale 2 grados, 2 grados 3 minutos 24,4 segundos. Que esto me va a servir para verificar justamente el, el replanteo. ¿Ya? ¿Qué más necesitaba para mi replanteo? Necesito saber progresivas. Ya, así que calculemos directamente las progresivas y dejemos para el último lo que es nuestro replanteo. ¿Ya? Es lo mismo que tiene que suceder en el examen. Si se vuelve a repetir, o bueno, tuviésemos este mismo enunciado, lo que yo les recomiendo es calculen el inciso A, B, C y directamente pásense a el inciso E y F. Dejen para el último el replanteo, porque el replanteo es más largo, es lo más largo que van a obtener. Y lo más complicado, porque son tres cálculos. Mírenme, necesitan las progresivas, esta es la longitud, ya se puede hacer rápido. Los radianes necesitan, bueno, los ángulos de la espiral en cada uno de estos puntos que hay que calcular. Por lo menos son 10 filas que hay que calcular. Lo mismo hay que volver a iniciar, o bueno, a hacer una ecuación para reemplazar directamente para cada uno de esos valores, para x, y y. Y por último, otra vez hay que calcular el ángulo θ. Entonces, aquí se nos va, la verdad, mucho tiempo. Si les sobra eh, tiempo, ahí recién pueden calcular este de plantear. Pero, si no, lo que más importa es los otros incisos y el gráfico. Siempre el gráfico, por lo general, vale, vale cierto, tiene más puntaje, ¿ya? Entonces, el gráfico ya podríamos hacerlo. Ya tenemos los azimuths y conocemos la tangente de la espiral, es decir, cuánto tenemos que recorrer desde este punto hasta aquí. Conozco las coordenadas x, c y s para encontrar el punto de inicio de la curva circular, que ahorita vamos a ver. Y tranquilamente puedo hacer el cálculo de eh, hacer el gráfico correspondiente a este enunciado. Entonces,
Habíamos quedado que vamos a calcular ahora las progresivas. Cálculo de progresivas. Necesitamos saber la progresiva en el punto T, que está en su formulario. Aquí están las fórmulas para las progresivas. Sí, vamos a cambiar de pizza para mañana. ¿Ya? Entonces, Chrome consume mucho. Ya por en algún caso se les olvidase, aquí está cómo calcular las progresivas en esos 4 puntos. Me dice que va a ser para encontrar mi T a mi progresiva de mi punto de inflexión, le tengo que restar la distancia TE. Entonces mi progresiva TE va a ser igual a mi progresiva en mi punto de inflexión, que me dice que es de 2000, ¿cuánto era? 2482,37. 2482,37. Le tengo que restar justamente mi longitud TE, que corresponde a 140,266. 140,266 del el que voy a obtener la siguiente progresiva. 2342,104. Ahora el siguiente progresiva que me dice que va a ser la progresiva anterior, es decir, el de T, más la longitud de espiral. Progresiva, en este caso corresponde a la espiral curva, va a ser igual a la anterior, 2342,104, más la longitud de la espiral que yo he asumido que sea de 70. Más 70 obtengo 2412,104 de progresiva. La siguiente, la progresiva curva espiral, que va a ser la anterior, 2412,104, más longitud de curva circular, que corresponde a 133,258. 258. 258. Obtenemos 2500. 2545,362. Por último, la progresiva espiral tangente va a ser igual a la anterior, 2545,362, más otra vez la longitud de la espiral, que es de 70. Que voy a obtener 2615,362. Y listo. Ya he hecho el cálculo para los 4 puntos de interés en este gráfico, o bueno, para este problema. ¿Qué nos falta? Las coordenadas. Cálculo de coordenadas. De coordenadas. Coordenadas. Entonces, lo que yo les recomiendo, pues, o hacer la tabla o hacer todo el desarrollo completo, pero parejo.
Para este caso utilizamos la tabla. La tabla es estación, la columna de la estación, la columna del punto visto, la columna de la distancia horizontal, la columna de mi azimut, todo estos son mis datos. Ahora los resultados que va a ser justamente delta norte, delta este y que me van a dar los resultados de mi norte y este. Y ahora ya. Mi estación. Siempre tengo que empezar de el punto que yo conozco o que se me brinde de dato. Justamente de dato me da las coordenadas de mi punto de inflexión. A ver, me anotaré estas coordenadas para no estar subiendo y bajando. Para el norte me dice que es 8.524.878 en norte. En este me dice que es 745.812. Entonces, obligadamente tengo que empezar de este punto, de mi punto de inflexión. Entonces, estación, punto de inflexión. Mi punto visto, el primer punto necesario o que necesito conocer es el punto T, que, a ver, de aquí abajo nomás se pondré. A ver, a este ladito. A ver. Tenemos este alineamiento. Este de aquí es mi punto de inflexión. Vamos a recoger hasta un punto donde empieza mi espiral, que es mi TE. Luego tenemos un punto fuera de la tangente que es mi, mi inicio de curva de la espiral, que se llama, bueno, de mi curva circular, que es el punto EC o espiral curva, que va a desarrollarse hasta un punto final, donde acaba la curva circular, que se llama circular espiral o curva espiral, y que nuevamente va a terminar en la tangente de salida, que es mi espiral tangente. Primero, hablando de azimuts, yo sé que de aquí hasta aquí hay 104 grados, no me acuerdo cuántos minutos. Entonces, para obtener un azimut hasta el punto T, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarle todos estos 180 grados restantes y así obtener el azimut correspondiente al TE. Entonces, punto visto, TE, distancia. La distancia que existe es la que hemos calculado, que es de 140,266. 140,266. Ahora sí, el azimut que yo les indicaba, ¿cuánto era el azimut de entrada? Era de 104,30 minutos. 104 grados 30 minutos más los 180 grados. Obtenemos un azimut de 284 grados 30 minutos. 30 minutos. Y el delta norte después lo vamos a calcular. Ahora, desde mi punto T, mi siguiente punto visto va a ser el de la espiral curva. Espiral curva que en la distancia horizontal que le corresponde va a ser mi longitud de la espiral, que corresponde a 70 metros.
El azimut. El azimut, esto tengo que revisar un cachito. No me acuerdo, si no me equivoco, era, si no estoy mal, creo que hay que, a mi azimut de entrada, hay que sumarle justamente este ángulo de deflexión. Pero déjenme asegurarme un cachito. ¿Dónde lo tengo? Para que, para que no se lente, un cacho voy a dejar de presentar.